Gracias amigos y amigas por la sintonía. Estamos en Gente Ve Opiniones. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a conversar con William Gómez de la Asociación de Periodistas del Salvador sobre estos primeros 100 días del gobierno del presidente Bukele y en términos generales sobre la libertad de prensa, que es la que respalda el ejercicio periodístico. William, bienvenido. Muchas gracias, un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, un saludo a todos los amigos y amigas que sintonizan a esta hora Gente Ve. Bueno, vamos a ver, es una fecha, es un periodo que se le da a los gobiernos para valorar cuáles son las líneas de trabajo, cuáles son las directrices, cuáles son las señales que le da a la ciudadanía en diferentes aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la libertad de expresión, que es el derecho que tiene la ciudadanía, pero además la libertad de prensa, que tiene que ver con el ejercicio periodístico. ¿Cómo evalúan ustedes desde la Asociación de Periodistas este periodo, estos primeros 100 días del gobierno de Bukele? Pues fíjate que realmente la evaluación la hacemos con mucha preocupación, porque sí han habido algunos retrocesos en el tema de libertad de expresión y sobre todo en el libre ejercicio periodístico. Te menciono lo que está más reciente, por ejemplo, el hecho de vetar medios de comunicación a las conferencias de prensa de la Presidencia de la República. Ese es un caso que consideramos totalmente complicado, ¿verdad? Y que se vuelve obviamente en una obstaculización al libre ejercicio periodístico. El hecho de que la revista Factum, que el periódico digital El Faro estén vetados, que no se les permita ingresar a ninguna conferencia de prensa, que incluso hoy, te comento, Rodrigo Baires, periodista de revista Factum, fue nuevamente bloqueado para ingresar a una conferencia de prensa. Es decir, hay ese tipo de prácticas, independientemente de la línea editorial de los medios de comunicación, así como el mismo Edison Lanza, que es el relator de libertad de expresión de la CIDH, planteaba, o sea, no se le puede estar negando el ingreso a los medios, independientemente si coinciden o no con un gobierno o si sus investigaciones van en función de favorecer, aplaudir o incluso de criticar y observar a los gobiernos. Es parte del ejercicio democrático como tal. Entonces, esa es una situación que se está viendo con mucha preocupación. Otra de las grandes preocupaciones... Quizás detengámonos en eso, porque quería además anotar algo, y es el hecho de que no solo fue que sucedió que bloquearon el ingreso de 2 medios, sino que luego viene la Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial. Lo intenta justificar. Y primero acepta, es decir, hay todavía, ¿qué podríamos decir? Ni siquiera hay como, vamos a ver, no es algo que sucedió de manera casual, ojo, sino que se acepta desde la propia Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y se intenta justificar, según se leía en el texto, señalando a estos 2 medios como problemáticos. Es decir, todavía con el dolo, lo vamos a llamar así, de justificar y señalando a estos 2 medios como que se portan mal, sí, poniéndolo entre comillas. Sí, y es que en realidad nos parece una actitud hasta casi que paternalista cuando le dicen al niño, no, ¿verdad? Te vamos a castigar porque te has portado mal. Pero ¿qué es portarse mal en este contexto? Insisto, o sea, difícilmente en una sociedad democrática vamos a poder, o un gobierno va a poder garantizar que el 100% de la población piense igual y coincida en las acciones que está haciendo. Los gobiernos anteriores, independientemente de los partidos, han tenido también crítica desde la prensa y nunca han habido hechos que se intenten justificar de esa manera podríamos decirlo, ¿verdad?, de manera tan abierta, diciendo, sí, lo hicimos, ¿y qué? Lo hicimos por esto, lo cual nos parece lamentable. Consideramos de que incluso en algún momento se podía intentar justificar y decir fue un error de protocolo, hubo algún inconveniente, no tenían credenciales, como en algunas ocasiones ha sucedido. Se hizo con premeditación. Exacto, y se acepta. Es decir, se giró una orden. Directamente de la Secretaría de Prensa que prohibía el ingreso a estos medios. Como te digo, hoy se repitió el caso con Rodrigo Baires de revista Factum, y a pesar de que
Bueno, incluso el comunicado se ha borrado de todos los medios, de todas las redes sociales. Este es el que estamos hablando. Sí, ese comunicado lo borró la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Prensa ha desaparecido de las redes sociales, al parecer con la intención de intentar reparar un poco ese error y bajarle el volumen, ¿verdad? Pero el hecho es que se sigue dando. Entonces esa realmente es una preocupación. No solamente la APE se pronunció, se ha pronunciado la Mesa de Protección a Periodistas, donde está, por ejemplo, ASPIES, que es la Asociación de Periodistas Independientes, la PDH, ARPAS, también se ha pronunciado la CIDH, decíamos, ¿verdad? Y a nivel general, bueno, incluso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se ha pronunciado también sobre ese tema, y bueno, se convierte en un tema preocupante y un mal diagnóstico, un mal elemento para el diagnóstico de los primeros 100 días de gobierno. Además, para ir en ese orden, no solo eso, es decir, todavía hubo más, porque el mismo presidente Bukele puso un tuit donde a manera de mofa puso que estos dos medios están haciendo las víctimas, haciendo alusión a un meme que giró por ahí de una persona que dijo mal la palabra víctima y bueno, eso se viralizó como una broma. Pero además él se burló de estos dos medios diciendo que se estaban haciendo las víctimas. Sí, correcto. Y esa parte que te digo, yo creo que fácilmente se puede incluso, si no se coincide con un medio, o que llegamos las observaciones, pero con argumentos. Por ejemplo, si un medio publica algo en contra de la gestión del presidente, y el presidente la quiere refutar, ok, que lo haga a la luz de los argumentos, que diga, no, esto es falso, por esto y esto, y de los datos. Pero prestarse a ese tipo de situaciones realmente sí consideramos que es lamentable. Pero no son solamente esos los datos preocupantes para la prensa. Te comento rápidamente. Bueno, recientemente hemos tenido 36 despidos de los medios, bueno, de la Secretaría de Comunicaciones, 26 de Televisión de El Salvador, Canal 10, 10 despidos de Radio Nacional, que también se convierte en algo preocupante, más cuando vemos cómo desde el mismo Ejecutivo se está debilitando la estructura de comunicaciones del Estado mismo. ¿Por qué te lo digo? Bueno, porque otro dato interesante es que no se están utilizando los medios de comunicación del gobierno, del Estado, para poder hacer incluso las cadenas. Te lo digo de esa manera, sencilla. La pasada cadena, que duró más de 25 minutos, la señal piloto surgió desde un canal privado, desde la Telecorporación Salvadoreña. Eso implica una inversión, un costo para el Estado. ¿Cómo el Estado puede estar utilizando tantos recursos para estar pagando? Bueno, de la señal de radio también salió de otra radio de esa misma corporación. ¿Cómo se puede estar utilizando tanto recurso teniendo ya tus propios medios que pueden hacer ese trabajo? Vamos a detenernos ahí porque tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a analizar esas dos cosas que planteas. Los despidos, que también van en consonancia con los 3.000 despedidos en otras áreas, es la misma actitud, la misma acción. En este caso, despidos en los medios de comunicación del Estado. Y eso que estás hablando de la inversión, en este caso para una cadena, en una empresa privada. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Gracias por la sintonía. Seguimos conversando con William Gómez de la Asociación de Periodistas del Salvador. Nos quedamos con dos puntos. Uno, el de los despidos. Hablábamos también lo que tiene que ver con pues un poco la actitud hacia los periodistas, pero además está el punto de algunas inspecciones que se han hecho, bueno, a este canal, con cierta... es decir, se vino a hacer una inspección aquí, a la Radio Maya Visión, por los supuestos despidos, pero no se fue a la prensa gráfica, no se fue a Canal 2, es decir, como que hay una selectividad hacia dónde hacer inspección. Pero vamos primero a los despidos en los medios del Estado. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué acciones han tomado? Vaya, fíjate que lo primero era que, bueno, vemos con preocupación, estamos hablando de 36 personas a las que se les han despedido
Muchos de ellos, bueno, se ha planteado incluso de parte del Estado que simplemente es una supresión de plaza, pero generalmente cuando existe una supresión de plaza lo que hace es reubicarse a esas personas, pero en este caso no. Se ha dicho supresión de plaza, te vas. Entonces, ¿Y la supresión de plazas que no solo la puede hacer la Asamblea Legislativa? lo que sucede es que en la mayoría de casos han actuado a partir de personas que han estado por contratos. Entonces, han cortado allí esos contratos con esa justificación. Sin embargo, insistimos, no es generalmente lo que se hace con este tipo de casos. A partir de eso, como APES, el día de ayer recibimos la denuncia donde se nos informaba de estos despidos. Incluso se planteaba que este día iban a continuar, digamos, de manera positiva. Consideramos que a partir también de la presión que se ha ejercido desde el gremio, desde las redes sociales, ¿verdad?, y de los pronunciamientos que se ha hecho como APES y de Mesa de Protección a Periodistas, hoy se anunció que no, que de momento se iba a parar, ya no iban a haber más despidos ni en Radio Nacional ni en Canal 10. Sin embargo, sí hemos optado en primer lugar por buscar la manera de garantizar que realmente hasta con estos despidos se les esté cumpliendo sus derechos laborales. Si hay justificación, entonces pagar indemnizaciones, vacaciones y todo, a todo lo que tienen derecho, ¿verdad? Y obviamente también buscar la manera de garantizar los derechos laborales a las personas que se quedan, que eso es lo que también nos ¿Cómo interesa. ha sido la respuesta del Ministerio de Trabajo? Pues fíjate que, bueno, con el Ministerio de Trabajo incluso este día, como APES, como Mesa de Protección a Periodistas, se ha tenido una reunión con el ministro, incluso ha estado presente incluso Rogelio Rivas, ¿verdad? Y ha habido una observación también en esa reunión de la PDH. Esa reunión la APES la solicita justamente el 26 de agosto, es decir, no es solamente a partir de los despidos en los medios estatales, sino que a partir de una crisis que estamos detectando en los medios por varias causales. Una de las causales es el hecho de que a muchos medios pequeños se les está cortando la pauta publicitaria del gobierno y esto los está ahogando. Otra de las razones, están habiendo despidos en los grandes medios, despidos masivos, la prensa gráfica, Megavisión, Canal 2 han estado también realizando despidos. Bueno, incluso recibíamos también, que sabemos cuál es la situación de Gente B, de que está incluso intervenido por la Fiscalía y el CONAV, se detectaron despidos. Sin embargo, es curioso que el Ministerio actuó solamente con algunos medios y con otros grandes medios no ha actuado a nivel de realizar inspecciones. Entonces la APES dice, bueno, no se puede estar haciendo este tipo de procesos de manera discrecional, debe de ser de manera generalizada, es decir, debe haber un protocolo que, en primer lugar, busque garantizar los derechos laborales del gremio, pero que también vaya y cuente las costillas a los demás medios, a los medios de comunicación en general. Entonces, a partir de esa preocupación se plantea esta reunión. Con la presión que se estaba haciendo en los últimos días, obtuvimos una respuesta, se planteó para este día por la tarde esta reunión y la solicitud ha sido concreta. Uno, en primer lugar, retomar un convenio que se firmó en el 2017 con el gobierno anterior, entre el Ministerio de Trabajo y la Mesa de Protección a Periodistas, donde se establecía un enlace para que en situaciones de despido el Ministerio de Trabajo pudiera actuar de manera inmediata. Es decir, sin andar esperando una denuncia por otros medios, sino que la Mesa de Protección a Periodistas se entera del caso y el Ministerio actúa de oficio. Eso en un primer momento. Segundo, lo que consideramos urgente, una inspección de los medios de comunicación a nivel nacional. Independientemente si son medios que ya tienen denuncias o no, ir y verificar cuál es la condición en la cual están trabajando los comunicadores, los periodistas. Por fortuna, se ha llegado a un entendimiento, se está firmando y se han llegado a unos acuerdos. En primer lugar, establecer ese vínculo entre la Mesa de Protección a Periodistas y el Ministerio de Trabajo, que es representante del Ejecutivo. Segundo, que se estarían realizando en las próximas semanas, se estaría iniciando
un proceso de inspección a nivel nacional de los medios de comunicación. Es decir, ya no inspecciones de manera discrecional, ya no incluso prestar este tipo de procesos a shows mediáticos, que es lo que muchas veces se ha dado, ¿verdad? Sino de hacerlo de manera responsable y hacerlo de manera acompañada con la Mesa de Protección a Periodistas, donde también está la APES. Esto, obviamente, como APES, nuestro compromiso fundamental es con el gremio, defender los derechos laborales de los periodistas, de los comunicadores, de todas las personas trabajadoras de la información y obviamente verificar que también en esos medios que incluso no han recibido denuncias porque muchos prefieren callar por miedo a ser despedidos, bueno, vayan y de oficio se haga esta inspección y allí se puedan recolectar este tipo de información. ¿Cuál debería ser la actitud del gremio periodístico en general? No solo de los medios que, bueno, en este caso los medios nacionales que están siendo afectados por los despidos, no solo los medios donde han habido despidos, los medios privados, sino el gremio periodístico en general en torno a lo que esto significa para la libertad de prensa, en particular del ejercicio periodístico, pero en términos generales a la libertad de expresión. Fíjate que yo creo que ahorita es un momento importante en el cual la coyuntura nos exige como gremio periodístico unidad, independientemente de a lo mejor posiciones políticas, ¿verdad? Y todo eso. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque en primer lugar hemos estado viendo incluso como APES, te digo, en años anteriores la APES ha tenido reporte de 5 o 6 agresiones contra los periodistas, ya sea a nivel de obstaculizar el ejercicio periodístico, a nivel de despidos. Sin embargo, en los últimos años, y principalmente en este y en los últimos meses de manera específica, la cantidad de despidos se ha disparado. Estamos hablando solamente en este año de que han habido casi un centenar de despidos en diferentes medios de comunicación, en diferentes instituciones del Estado, incluso con los comunicadores. Entonces, a partir de eso, obviamente estamos viendo que el mercado laboral se está reduciendo y muchos de estos despidos se están dando sin justificación y violentando los derechos de los trabajadores. Segundo, a nivel de la libertad del ejercicio periodístico también se está iniciando una crisis que esperemos que no se profundice. Primero lo que ya decimos, generalmente cuando han habido obstaculizaciones del ejercicio periodístico siempre ha sido más vinculado a instituciones o situaciones ajenas al Estado. Hoy no, hoy el Estado es el que está justamente obstaculizando el ejercicio periodístico. Ejemplo de eso era lo que decíamos, restringir el acceso a conferencias de prensa a Factum y al Faro. Otras situaciones que se han dado, la policía misma, que depende directamente del Ejecutivo, ha exigido en el campo a periodistas no cubrir o no fotografiar asesinatos. Incluso han exigido que borren material de sus equipos. Que mira, nos han dicho que no se puede tomar fotos de esta escena, entonces borrar algo que es una violación total al libre ejercicio periodístico. Y de allí lo otro que sí se está viendo con mucha preocupación es el hecho de cómo el mismo Estado está también generando ataques virtuales a periodistas que, como ellos mismos lo dicen en esos comunicados, no les son cómodos, ¿verdad?, para generar corrientes de opinión a favor de ellos. Ejemplo de ellos es Mariana Belloso, de que por una imprecisión en la información, que ni siquiera estamos diciendo publicó algo falso, no, simplemente publicó algo que el mismo presidente dijo sin el contexto necesario. Entonces, pero claro, fue a través de un tuit. A partir de eso, el mismo presidente retuitea y comienza una avalancha de ataques contra ella. Y han sido varias mujeres a las que se les ha atacado. Sí, en la mayoría de casos. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de esto. Y la unidad obviamente es importantísima porque hoy es con el medio X, mañana puede ser el medio Y, más adelante puede ser con el medio en que usted trabaja. Hacemos una pausa, venimos con más.
Bueno, seguimos conversando con William Gómez de la Asociación de Periodistas del Salvador. William, ¿qué viene? ¿Qué acciones tienen ustedes para los próximos días en esa misma línea, defender los derechos de los periodistas? Bueno, mira, se viene un fuerte trabajo desde la Mesa de Protección a Periodistas con esto de inspeccionar los diferentes medios de comunicación y las condiciones laborales. Eso definitivamente va a ser un trabajo muy fuerte. Pero también desde la APE se está impulsando otro eje muy importante y es el tema de la educación. La educación para el gremio sobre el tema de los derechos laborales, el acceso a la información pública. Incluso estamos también apoyando procesos, por ejemplo, de la mesa de defensores de derechos, de derecho a defender, a la defensa, ¿cómo es? Defensores de defensores. Eso, de los defensores de derechos humanos. Entonces estamos planteando también el hecho del ejercicio periodístico, de brindar la información a la población, es defender un derecho que tiene la población, particularmente a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. Entonces creemos que eso es importante, que nos apropiemos de eso como gremio, y también, bueno, venimos con otras acciones. Vamos a buscar fortalecer la Mesa de Protección a Periodistas, más en estas condiciones, pero para eso necesitamos también que el gremio asuma también un rol protagónico, porque lamentablemente nos estamos prestando mucho al miedo. Entonces preferimos callar que denunciar, que visibilizar la situación que se están viviendo en los diferentes medios y en las diferentes instituciones. Entonces vamos también a apostarle muy fuerte al Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, que ya es un espacio que tiene la APES, que ha tenido mucho trabajo en los últimos meses y que hoy esperamos fortalecer incluso a través de algunos convenios que se están trabajando con representantes de los defensores de derechos humanos, con algunas instituciones encargadas también de dar acompañamiento jurídico, ¿verdad?, para tener mayor cobertura, tener mayor capacidad de dar asesorías y acompañamiento legal en este tipo de casos, ¿verdad? Y también le queremos apostar muy fuerte al tema de la fake news, al tema de los ataques digitales, porque consideramos de que, bueno, no podemos realmente estar poniendo en peligro la credibilidad del periodismo en El Salvador. Los medios, los fake media, las noticias falsas están convirtiéndose en una amenaza total para el gremio y para la profesión. Entonces hay un eje muy fuerte también en ese tema, en poder concientizar a la población, trabajar un par de campañas que vengan encaminadas a eso, a cómo poder diferenciarlas, cómo poder consumir de manera crítica la información. Y bueno, y eso, y el trabajo cotidiano que se nos viene, que sí está bastante fuerte. Perfecto, William, quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de irnos a compartir estas opiniones y de mantenernos al día de lo que sucede un gusto, con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ok, un gusto. Y bueno, solamente hacer el llamado. Como APES estamos a la disposición de los compañeros periodistas, las compañeras periodistas, comunicadores, y en cualquier situación en la cual consideren que ha sido agredidos, que se está obstaculizando el ejercicio periodístico, bueno, no duden en ponerse en comunicación con la APES y el Centro de Monitoreo de Agresión a Periodistas. Listo. Y ustedes, amigos y amigas, queremos agradecerles la sintonía. Quédense con Gente V. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.